Hola, hola, mis queridos amantes del Spau más menos sol y de las telenovelas turcas. QU Copyright alegró a tenerlos a QU de nuevo en mi canal. Yo soy tu profe de Spau más menos sol favorita y como siempre, estoy a QU para compartir con ustedes algo que su copyright que les va a encantar. Hoy, prepúrense porque vamos a sumergirnos en el mundo del chisme y del Spau más menos sol, todo al mismo tiempo. Has leído bien. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N en Senu con diéresis al capm, o Lofi sin deer como la conocemos por AQ. Pero ojo, no vamos a hablar de la serie en su, sino de algo mucho muy ese jugoso, algo que quizu de ese no sabuas. El secreto que esconden Kerem y Hande y que como profe de Spau más menos sol he descifrado. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron completamente prendados de la química entre Eda y Serkan, pero la química en la pantalla es una cosa, y la vida real es otra, ¿verdad? Pues bien, resulta que esa química, ese entendimiento, esa conexión superíndice 3N que vimos en la serie, no es solo actuación superíndice 3N. Hay algo mun ese, y ese algo mun ese es tú, oculto en su forma de hablar, en su lenguaje corporal, y en las más menos pistas que nos dan en sus entrevistas. Pistas en Spau más menos sol. Pero antes de que me lances tomates virtuales por tenerte en suspenso, te pido un favor enorme, si te gusta el contenido de mi canal, si disfrutas aprendiendo Spau más menos sol a trabu copyright ese de la cultura popular, y si eres tan fan de Kerem y Hande como yo, suscríbete. No te cuesta nada y me ayudas un mon tu superíndice 3N a seguir creando contenido para ti. Vamos, no seas túmido, dale clic al botoncito. Ahora sin mun ese rodeos, vamos a desentrar más menos ar el secreto de Kerem y Hande. Beru N, como profe de Spau más menos sol, estoy obsesionada con el lenguaje, con las palabras, con las expresiones y con CEU superíndice 3 mo las personas se comunican, no solo a trabu copyright ese de lo que dicen, sino también copyright N a trabu copyright ese de lo que asterisco no asterisco dicen. Y cuando vi las entrevistas de Kerem y Hande, especialmente aquellas en las que intentaban hablar Spau más menos sol, no tu copyright algo una constante un patru superíndice 3N, una conexión superíndice 3N. Es evidente que ni Kerem ni Hande son fluidos en Spau más menos sol. Vamos, seamos sinceros, su Spau más menos sol es un trabajo en progreso. Pero precisamente ahí radica la clave. Cuando alguien intenta hablar un idioma que no domina, baja la guardia. Se vuelve mood ese vulnerable, mood ese autocopyrightico. Y es en esa vulnerabilidad donde se revela la verdadera personalidad. En varias entrevistas, Kerem y Hande intentaron saludar, agradecer, o incluso decir algunas frases en Spau más menos sol. Y lo que me llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N no fue tanto asterisco lo que asterisco decuan, sino asterisco CEU superíndice 3 mo asterisco lo decuan. Por ejemplo, recuerdo una entrevista en la que les preguntaron CU, L era su palabra favorita en Spau más menos sol. Hande con una sonrisa túmida, dijo amor. Simple, directo, y muy ella. Kerem por su parte despú copyright ese de pensarlo un poco, dijo pasiu superíndice 3N. ¡Pum! Au estaba la primera pista. Amor y pasiu superíndice 3N. Dos palabras que juntas definen perfectamente la intensidad de su relación superíndice 3N, tanto en la pantalla como, al parecer, fuera de ella. Pero la cosa no se queda au. En otra ocasión superíndice 3N, les pidieron que describieran al otro en Spau más menos sol. Hande dijo que Kerem era divertido y talentoso. Kerem, por su parte, dijo que Hande era hermosa y inteligente. Ojo a los adjetivos. Hande se centra en la personalidad y el talento de Kerem, mientras que Kerem destaca la belleza y la inteligencia de Hande. Complementarios. Como el yin y el yang. Pero lo moon es revelador, lo que realmente me confirmó superíndice 3 mi teoría, fue la forma en que se correguan mutuamente cuando intentaban hablar Spau más menos sol. Cuando uno de los dos se equivocaba, el otro con una sonrisa CEU superíndice 3 mplice, le corregua suavemente sin avergonzarlo, sin hacerlo sentir mal. Al contrario. Parecua que disfrutaban el proceso de aprender juntos, de ayudarse mutuamente. Y esa, mis queridos amigos, es la base de toda buena relación superíndice 3N. Ahora bien, su copyright lo que es tu DN pensando, profe des tu dese exagerando. Solo son amigos que intentan hablar Spau más menos sol.
Y puede que tengan razón superíndice 3n. Puede que yo es tu copyright viendo fantasmas donde no los hay. Pero como profe de SPAU más menos sol, y como observadora de la conducta humana, creo que hay algo muy de ese. Creo que el SPAU más menos sol con su musicalidad, su pasiu superíndice 3n y su calidez, sirvió superíndice 3 como un catalizador para que Kerem y Ande conectaran a un nivel mu ese profundo. El hecho de que ambos se esforzaran por aprender algunas palabras y frases en SPAU más menos sol demuestra que tenuan interu copyright es en conectar con sus fans hispanohablantes, pero también copyright n y kizu ese inconscientemente en conectar entre ellos. El SPAU más menos sol se convirtió superíndice 3 en un lenguaje secreto, en un CEU superíndice 3 digo que solo ellos entenduan. Y no me refiero solo a las palabras, sino también copyright n a la pronunciación superíndice 3n, a la entonación superíndice 3n, a los gestos que acompau más menos al habla. El SPAU más menos sol es un idioma muy expresivo, muy corporal. Y cuando Kerem y Ande intentaban hablarlo, se dejaban llevar por esa expresividad, se relajaban, se mostraban muy de ese autocopyrighticos. Además de ese, no olvidemos el contexto. Kerem y Ande estaban trabajando juntos, interpretando a una pareja enamorada. Pasaban horas juntos, dúa tras dúa, sumergidos en un ambiente romántico. Es natural que en esas circunstancias surgiera una conexión superíndice 3n real. Y el SPAU más menos sol con su aura de pasión superíndice 3n y romance, pudo haber contribuido a alimentar esa conexión superíndice 3n. Por supuesto, no puedo afirmar con certeza que Kerem y Ande estaban locamente enamorados. Eso solo lo saben ellos. Pero como profe de SPAU más menos sol, y como fan de Love is in the Air, creo que hay suficientes evidencias para sospechar que hay algo muy ese que una simple amistad. Y ese algo muy ese es tú, escondido en su forma de hablar, en su lenguaje corporal, y en las más menos pistas que nos dan en sus entrevistas. Pistas en SPAU más menos sol. Ahora bien, antes de que me acusen de ser demasiado romántica y de ver amor donde quizás solo hay amistad, quiero profundizar un poco más en estas pistas en español que he descubierto. No se trata solo de las palabras sueltas que pronuncian, sino también del contexto en el que lo hacen, de las miradas que intercambian y de las pequeñas bromas que se gastan. Es un juego de sutilezas que como profesora de idiomas y observadora de la interacción humana, me resulta fascinante. Pensemos por ejemplo en la elección de la palabra amor por parte de Ande. Podría haber elegido cualquier otra palabra en español, sol, mar, fiesta. Pero no, eligió amor. Y lo hizo con una sonrisa que a mi parecer, denotaba algo más que simple simpatía. Era una sonrisa que parecía iluminar su rostro desde dentro como si la palabra amor resonara en lo más profundo de su ser. Y la forma en que miró a Kerem justo después de pronunciar esa palabra. ¡Ay, mis queridos! Eso valía más que 1000 declaraciones. Y luego tenemos a Kerem con su pasión. Una palabra fuerte e intensa, que refleja a la perfección su personalidad arrolladora. Pero ¿por qué pasión, y no alegría o amistad? Quizás porque la pasión es el motor que impulsa su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Y quizás también porque siente una pasión especial por Ande. Esa mirada intensa que le dedica cuando habla de pasión, dice mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Pero no nos quedemos solo en las palabras. Analicemos un poco más su lenguaje corporal cuando intentan hablar en español. ¿Han notado cómo se inclinan el uno hacia el otro, como si quisieran crear una burbuja de intimidad a su alrededor? ¿Han visto cómo se tocan el brazo o la mano de forma casual, como si necesitaran sentir el contacto físico del otro? Estos son gestos sutiles, casi imperceptibles, pero que revelan una conexión profunda y un afecto genuino. Recuerdo especialmente un momento en una entrevista en la que intentaban decir los nombres de algunos platos típicos españoles. Ande no conseguía pronunciar correctamente la palabra paella, y Kerem, con una paciencia infinita, se la repetía una y otra vez, corrigiendo su pronunciación con delicadeza y cariño. Y ella, en lugar de frustrarse, se reía y volvía a intentarlo, disfrutando del momento y de la atención de Kerem. En ese pequeño intercambio, en esa simple corrección lingüística, se escondía una complicidad y una ternura que me enternecieron el corazón. Y no olvidemos la importancia del humor en su relación. En muchas entrevistas, Kerem y Ande se gastan bromas el uno al otro, se ríen de sus errores al hablar en español y se divierten aprendiendo juntos.
El humor es una forma de crear un vínculo, de romper el hielo y de mostrarse vulnerables ante el otro. Y cuando Kerem y Ande se ríen juntos, se puede sentir la alegría y la complicidad que los une. Pero ¿por qué el español se ha convertido en un catalizador de su conexión? ¿Por qué precisamente este idioma ha revelado su secreto? Creo que la respuesta está en la naturaleza misma del español. Es un idioma apasionado, romántico, expresivo. Un idioma que invita a la cercanía, a la intimidad y a la conexión emocional. El español, con su musicalidad y su ritmo, es como una danza que envuelve a quienes lo hablan. Y cuando Kerem y Ande intentan bailar esta danza juntos, se revelan sus verdaderos sentimientos. Se dejan llevar por la melodía de las palabras, se entregan a la expresividad de los gestos y se conectan a un nivel más profundo. Además, el español es un idioma que evoca recuerdos, emociones y sensaciones. Para muchos de nosotros el español está asociado a momentos felices de nuestra infancia, a canciones de amor que nos emocionan y a experiencias culturales que nos enriquecen. Y quizás para Kerem y Ande el español se ha convertido en un símbolo de su conexión, en un recordatorio de los momentos especiales que han compartido juntos. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones basadas en mi interpretación de su lenguaje y su comportamiento. Puede que esté equivocada y que Kerem y Ande sean simplemente buenos amigos que se divierten aprendiendo un nuevo idioma. Pero como profesora de español y como fan de Love is in the air, no puedo evitar pensar que hay algo más. Algo que se esconde detrás de las palabras, en las miradas que se cruzan y en los gestos que se dedican. Quizás algún día Kerem y Ande decidan contarnos la verdad. Quizás sigan manteniendo su relación en secreto. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento, de su química en la pantalla y de sus adorables intentos de hablar español. Y podemos seguir buscando pistas en sus entrevistas, analizando sus palabras y descifrando su lenguaje corporal. ¿Quién sabe? Quizás algún día descubramos el secreto que se esconde detrás de su español secreto. ¿ITQ Copyright opinas? ¿Crees que hay algo muy ese entre Kerem y Ande? ¿Has notado alguna otra pista en Spawn más menos o que yo haya pasado por alto? Du copyright jame tu comentario abajo. Me encanta leer tus opiniones y aprender de ti. Y ahora, para terminar, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto hoy. 1. Hemos explorado el secreto de Kerem y Ande revelado a Trabu Copyright S de su uso del Spawn más menos sol. 2. Analizamos sus entrevistas y nos fijamos en las palabras que eligieron, en la forma en que se correguan mutuamente y en su lenguaje corporal. 3. Concluimos que el Spawn más menos sol pudo haber servido como un catalizador para que Kerem y Ande conectaran a un nivel muy profundo. Espero que hayas disfrutado este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Gracias por acompañar más menos arme una vez muy de ese. Y ahora antes de despedirme te pido un último favor, si te gustó Superíndice 3 este vídeo, dale me gusta. Compártelo con tus amigos que también copyright n son fans de Kerem y Ande, y con todos aquellos que n aprendiendo Spawn más menos sol. Y por supuesto si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal. No te pierdas mis Superíndice 3 vídeos, donde seguiremos explorando el mundo del Spawn más menos sol de una manera divertida y entretenida. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta pronto. Y recuerda, el español es mucho más que un idioma, es una forma de conectar con el mundo y con nosotros mismos. A practicar. Ciao.